Mis hermanos, Dios les bendiga, sean bienvenidos a este lugar tan especial. Hoy es podemos decir de que es la cuarta noche, ¿sí? La cuarta noche de verdad presente, de predicación, de profecía bíblica en la comunidad de Cantarrana. Así que para no perder más tiempo vamos a orar para que Dios sea el dirigente de esta clase. Pónganse de pie. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por esta bella oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Bendice a tus hijos que están aquí presentes y bendice también a aquellas personas que van a escuchar este mensaje desde sus hogares. Amén. Gracias porque has permitido que podamos estar en este lugar para presentar tu palabra, el Evangelio eterno, que son los mensajes de los tres ángeles. Bendice a tu siervo para que podamos darnos a explicar y que todo sea aprobado por tu Espíritu Santo. Amén. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermano. Hermanos, quiero que tomen sus Biblias y que su mente esté en una profunda concentración. Estos temas ameritan una profunda concentración porque son clases profundas de profecía bíblica. En esta semana estamos despedazando los mensajes de los tres ángeles. Hoy vamos a hablar del mensaje del segundo ángel. Noten que todo es secuencial y acumulativo. Ayer hablamos del primer mensaje, hoy vamos a hablar del segundo mensaje. Apocalipsis 14:8 dice, otro ángel le siguió. ¿A quién le siguió? Al primero. Diciendo, ha caído ¿qué? Babilonia. La gran Babilonia, la gran ciudad. ¿Por qué ha caído? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Noten que Babilonia se le acusa por un pecado, y es que ha emborrachado a las naciones con su vino. No es cualquier vino, vino del furor. Es un vino que provoca furor, que viene de ira, de furia. Vino del furor de su fornicación. Sabe, hermanos, y lo digo con humildad y con respeto, la iglesia adventista es la única que puede explicar estos textos bíblicos. Si usted le pregunta a un evangélico de cualquier denominación, tal vez le pueda dar una explicación, pero va a ser una explicación tan superficial que no satisface ni llena. Peor aún, si usted le pregunta a un católico o a un sacristán, ¿quién es Babilonia? ¿Sabe qué dicen ellos? Babilonia representa al Imperio Romano, y hasta ahí se quedan. O sea, no tienen un conocimiento profundo de la Biblia como lo tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ustedes como oyentes son bendecidos porque están escuchando oro puro. En esta ocasión vamos a tener un estudio profundo sobre quién es Babilonia y qué representa el vino del furor de su fornicación. Así que, ¿están preparados? Quiero que se concentren lo más que puedan. No se vayan a distraer por nada, porque estos temas son oro puro y este vale más oro que el que tiene el Vaticano. Ahora, vamos a analizar, primer punto, ¿qué representa en la Biblia el símbolo de mujer? Porque acá estamos hablando en lenguaje profético, simbología. ¿Qué representa en la Biblia una mujer? Vamos a ver que según las características, una mujer es símbolo de una iglesia. Dependiendo de las características, si se habla bien de una mujer en profecía, es que es la iglesia de Cristo, la iglesia pura. Pero si se habla despectivamente de una mujer en profecía,
representa una iglesia ramera, una iglesia apóstata y falsa que enseña falsas doctrinas. Vamos a ver dónde la Biblia enseña eso. Para entender profecía apocalíptica es importante comprender cómo interpretaban los símbolos los profetas, en este caso Juan el apóstol. Para la cultura hebrea y para la cultura apostólica, el símbolo de mujer representaba el pueblo de Dios o la iglesia. Vamos a ver algunos textos bíblicos, voy a dar solamente algunos porque hay muchos, pero suficiente con los que voy a dar. Primer texto, Oseas capítulo 2, versículo 19 al 20. Oseas capítulo 2, versículo 19 al 20 dice: y te desposaré conmigo para siempre. Noten que aquí está usando desde una perspectiva metafórica. Dios, la relación que debe existir entre un hombre y una mujer, la aplica a la relación que existe entre Dios y su pueblo Israel. Dios, en forma simbólica, es el esposo espiritual y el pueblo, la iglesia, el esposo espiritual. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. O sea que el marido espiritual es Dios y la esposa espiritual es la iglesia. Amén. Jeremías 3:14. Jeremías 3:14 dice: convertíos y os rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Noten que esto se llama símiles, comparación o metáforas. Aquí Dios se compara a un esposo. Convertíos y os rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los introduciré en Sión. Esta idea también es del Nuevo Testamento. Los apóstoles comprendían bien el símbolo de mujer y comprendían de que representaba la iglesia, la mujer. Una mujer pura, virgen, representa a la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera. 2 Corintios 11:2 dice Pablo. 2 Corintios capítulo 11, versículo 2 dice lo siguiente: porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado, los he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia de Cristo es como una virgen pura. ¿Qué es virginidad en la Biblia? Representa una mujer completa que no ha sido tocada por ningún hombre, hablando en términos sexuales. Aquí la virginidad representa pureza, santidad y obediencia a la ley de Dios. Cuando la iglesia se aparta de la mundanalidad, del pecado y de la apostasía, es que la iglesia es virgen. No se mezcla con el paganismo ni con apostasía. Aquí Pablo dice que la iglesia es como una virgen para presentarlos como una virgen pura a Cristo. El marido espiritual es Cristo y la esposa espiritual es la iglesia. Porque una mujer, en lenguaje simbólico, representa la iglesia de Cristo. Efesios capítulo 5, versículos 24 al 27, Pablo lo enfatiza y usa la misma metáfora. Efesios capítulo 5, versículos 24 al 27 dice: así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Noten cómo se usa la comparación, porque una mujer es símbolo de la iglesia, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, lo que significa
virginidad en la Biblia. Ahora vamos a ver de que Apocalipsis habla de dos mujeres. Mire qué interesante. En el mundo hay miles de iglesias y denominaciones y sectas, incluyendo el sistema católico romano, porque no es ninguna iglesia, sino que es un sistema político y religioso. Pero hay miles de iglesias y todas dicen ser la iglesia verdadera. Todas usan la Biblia y todas dicen que creen en Dios. Pero según la profecía, al final de la historia, y falta muy poco, solamente quedarán dos iglesias, porque todas las iglesias se van a unir con una sola, y al final van a quedar dos iglesias. Vamos a ver de que Apocalipsis 17 habla de una mujer despectivamente, una mujer ramera, que representa una mujer ramera, hablando en términos seculares o literal, que es una prostituta o una ramera. Es una mujer que tiene su esposo y no se conforma con su esposo, sino que va en busca de otros amantes y fornica con ellos. Eso es una mujer ramera en profecía. Pero como estamos hablando en lenguaje simbólico, la fornicación literal debe de entenderse espiritualmente. ¿Qué representa que una mujer ramera? Es una mujer que fornica con la verdad, es una mujer que fornica con los políticos y los magnates de la tierra. En otras palabras, una mujer ramera en profecía representa una iglesia falsa y apóstata que adultera la verdad y se mezcla con los reyes de la tierra. Eso es fornicar con los reyes de la tierra. ¿Están conmigo? Amén. Vámonos a la Biblia. Apocalipsis 17, versículo 1. Noten cómo se habla de esta mujer. Apocalipsis 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra ¿quién? La gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Noten, no, se dice la gran ramera. Significa que es una iglesia ¿qué? Grande, mundial, poderosa, que fornica con los magnates de la tierra. Es una iglesia apóstata que se mezcla con la política. Pero es interesante que esta ramera no tiene ningún hijo varón, todas son hijas. Apocalipsis 17, versículo 5. Apocalipsis 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, ¿cómo se llama? Un misterio, Babilonia. O sea que esta Babilonia es la misma que menciona el mensaje del segundo ángel. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de los rameros y la ramera. No. ¿Qué dice? Rameras. Todas son hijas. Esta mamá no tiene ningún hijo varón, todas son hijas. Y las hijas, ¿cómo son? Rameras. También rameran. Significa que estas hijas representan ¿qué? Otras iglesias que siguen las doctrinas y costumbres de ¿qué? De la madre. ¿Estamos de acuerdo? Mira, hermano, qué lindo y hermoso es poder entender la Biblia cuando se deja que la Biblia sea su propio intérprete. Yo no necesito preguntarle a alguien para que me diga qué representa esa ramera. Cuando me voy a la simbología, por las características se nota que esta es una iglesia falsa y apóstata que fornica y adultera la verdad. Ahora, ¿saben de que en Apocalipsis 12 está otra mujer? Pero cuando vemos en Apocalipsis 12 se habla bien hermoso de esta mujer. Dice que una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas. El catolicismo dice, ahí está María. Cuando profundizamos en profecía apocalíptica, hablo de profundizar, no de leer. Se llega a conclusión de que Apocalipsis 12 está representado el pueblo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, Apocalipsis 12 resume al pueblo de Dios desde Génesis hasta el remanente del tiempo del fin. Pero noten que esta mujer de Apocalipsis 12 se identifica con 2 características. Apocalipsis 12, 17.
Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón, pregunto hermanos, pongo un dedo allí. ¿El diablo odia a todas las iglesias? No. Sean sinceros. No quiero que me crean a mí, porque yo les puedo mentir. No quiero que me crean a mí. Quiero que ustedes respondan de acuerdo a lo que han leído. Según la Biblia, no es lo que digo yo. ¿Será que todas las iglesias son de Dios? ¿El diablo odia a todas las iglesias? No. Veamos qué dice la Biblia. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Símbolo de qué la mujer? La iglesia. ¿Y el dragón? Del diablo. Pero acá el diablo usando a los políticos corruptos del tiempo del fin. Por eso, hermanos, voy a hacer un paréntesis. La iglesia adventista cree de que debemos de respetar a las autoridades terrenales porque han sido puestas por Dios. Las respetamos porque son puestas por Dios, pero no hay que confiar en ellos porque al final se van a tornar en que perseguidores. Van a perseguir junto con la ramera. La Biblia dice en Romanos 13 que hay que respetar las leyes terrenales. ¿Amén? Amén. Pero no hay que confiar. Hay hermanos que aún en la iglesia son fanáticos con la política. Aún no les ha amanecido, son politiqueros. La Biblia dice que hay que respetarlos, pero no hay que confiar en ellos, no hay que seguirlos, porque al final el diablo los va a usar para perseguir al pueblo de Dios. Y aquí se representa el dragón. El dragón representa a la religión falsa unida con la política, persiguiendo al pueblo de Dios. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Moisés, de Elena de Guay. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Claro. Entonces, ¿por qué la gente se confunde? Yo siempre que ando predicando y encuentro gente que dice, yo no sé a quién creerle. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Así que dice la gente, mejor me quedo así como estoy. La gente no quiere leer. Si la gente leyese, no se confundiera. Cuando lo vamos a la Biblia es enfática y diáfana. Dice que la iglesia de Cristo se caracteriza porque guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Por falta de tiempo no vamos a poder explicar qué es el testimonio de Jesús, que ese es otro tema. Pero aquí se habla de que esta iglesia, esta mujer, es una iglesia especial, que no se mezcla con la corrupción ni la política. Se identifica como un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. ¿Cómo lo demostramos que acá en Apocalipsis 12 está hablando del pueblo de Dios? Se puede comprobar porque en Apocalipsis 14:12 se les identifica como los santos que guardan los mandamientos. Significa que esa mujer de Apocalipsis 12 es lo mismo que los santos que guardan ¿qué? Los mandamientos. ¿Está conmigo? Ahora, quiero que se concentren, hermanos, porque lo que viene es delicado. Porque esto es oro puro. ¿Cuántos saben de que yo tengo un canal en YouTube? Yo tengo un canal en YouTube donde todos mis videos los subo. El canal se llama Apología Adventista. ¿Saben, hermano, por qué les digo yo esto? Hay que aprovechar de predicar estos temas porque estos videos algún día los van a borrar y van a desaparecer. Por eso, hermanos, estos temas es de apreciarlos porque es oro puro. Es alimento sólido. Aquí están alimentándose con comida sólida, no con lechita, comida sólida. Ahora, ¿cuál es el pecado de Babilonia según el mensaje del segundo ángel? ¿Se acuerdan? Porque ha dado de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, veamos qué es el vino de Babilonia. Apocalipsis 17, versículos 2 al 4. Apocalipsis 17, versículos 2 al 4. Noten cómo las características de esta ramera con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Pregunto, ¿qué significa esto? Que esta iglesia se mezcla ¿con qué? Con la política. Y los moradores de la tierra se han embriagado ¿con qué?
con el vino de su fornicación. Noten que el globo terráqueo está embriagado, borracho con el vino de Babilonia. Yo les hago una pregunta, hermano. ¿Una persona que esté bien borracha se le puede dar estudio bíblico? No. ¿Por qué es que la gente rechaza estos mensajes? ¿Por qué es que la gente no quiere estos mensajes? Porque según la profecía están ebrios ¿con qué? Con el vino de Babilonia. Cuando usted le predica a alguien la verdad y la rechaza, recuerden que están como borrachos. Cuando una persona no quiere la verdad, cuando una persona rechaza la verdad, cuando una persona no quiere entregar su vida a la verdad, es porque está ¿qué? Borracho. Y me llevó en el espíritu al desierto. Vamos a ver qué es el vino de Babilonia. Y me llevó en el espíritu al desierto. Esto es una visión. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Noten que esta mujer se sienta sobre las aguas y se sienta también sobre una bestia. ¿Cómo así? ¿Cómo una mujer puede estar sentada en las aguas al mismo tiempo y en una bestia? Explico. Las aguas en profecía, según Apocalipsis 17:5, representan pueblos, muchedumbres y lengua. O sea que esta ramera controla a las muchedumbres con el vino de su fornicación. Y cuando dice se sienta sobre la bestia, significa que controla también el aspecto civil y político del globo terráqueo. ¿Están conmigo? La bestia representa la esfera civil y política. ¿Comprenden, hermano? Ahora, profundicemos un poco más. Dice que esta mujer está sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Por falta de tiempo no podemos explicar qué es el nombre blasfemo. En otra ocasión vamos a terminar. Hermana, yo siento que vamos a ir planeando otra campaña porque estos temas quedan a mediación. ¿Por qué razón, hermano? Porque estos temas son profundos, hermano. Aquí amerita que hablemos del 666 y de dónde se saca. Porque aquí dice un nombre lleno de blasfemia. Y dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba sentada y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y piedras preciosas y de perla. Y tenía en su mano un cáliz o una copa de oro llena de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Preguntó, hagamos una hilación. ¿Con qué esta ramera embriaga a las naciones? ¿Con el vino de qué? De su fornicación. Pero después se habla que esta mujer, esta ramera, tiene un cáliz, una copa. Pregunto, según el contexto, ¿será que el vino de Babilonia está contenido en esa copa? Sí. ¿Cuánto creen que esa es la interpretación correcta? Si tiene una copa, significa que esa copa ¿qué? Tiene vino. Pero dice el versículo 4, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. O sea que el vino de Babilonia, ¿qué? Las abominaciones. Amén. ¿Están conmigo? El vino de Babilonia son las abominaciones de esta ramera. Entonces, para comprender más a profundidad qué es el vino, vamos a ver de que el vino de Babilonia en la Biblia simboliza falsas doctrinas y falsas prácticas. Eso simboliza el vino en profecía. ¿Lo memorizan? El vino de Babilonia, aquí dice que son sus abominaciones. Pero ¿qué es abominación en toda la Biblia? La abominación en la Biblia representan cosas repugnantes que Dios aborrece, falsas prácticas y falsas doctrinas. Para Dios son abominación. O sea que esta ramera tiene embriagada a las naciones con falsas ¿qué? Doctrinas y falsas prácticas. Tenemos que buscar una iglesia mundial, falsa y apóstata, que embriaga a las naciones con falsas doctrinas y se mezcla con la política.
Ahora, esta es la interpretación correcta del símbolo o de la palabra abominación, que es lo mismo vino de fornicación. Yo le voy a dar una serie de citas bíblicas donde vamos a notar que la Biblia, cuando usa la palabra abominación, representan falsas doctrinas y falsas prácticas. ¿Estamos de acuerdo? Veámoslo primero. ¿Tienen la Biblia ahí conmigo? Quiero que lean la Biblia o anoten los versículos bíblicos. ¿Qué es abominación para Dios? Las aberraciones sexuales son abominación. Cualquier aberración sexual que se salga del contexto del matrimonio, para Dios es abominación. ¿Qué dice Levíticos 18:22? Levíticos 18:22. No te echarás con varón como con mujer, porque es que abominación. Noten. ¿Conocen ustedes alguna iglesia donde permite que se casen hombre con hombre? Eso es abominación para Dios. En otras palabras, Dios aborrece que Adán y Esteban se casen, porque Dios creó a Adán y Eva, no a Adán y a Esteban. ¿Están conmigo? Amén. ¿Qué otra cosa es abominación para Dios? Lo que Dios aborrece es la idolatría. ¿Qué dice la palabra? Deuteronomio 12:31. Deuteronomio 12:31. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún así sus hijos y a sus hijas quemaron en fuego a sus dioses. Noten que Dios aborrece la idolatría. ¿Conocen ustedes alguna iglesia que practica la idolatría con una falsa argumentación y camuflaje? Nosotros veneramos, no adoramos, pero en la práctica es pura idolatría. Amén. ¿Conocen ustedes una iglesia que tiene más de 600 ídolos y que a todos les llama patronos y santos? Mire qué interesante. Apocalipsis 9:20 lo que dice. Apocalipsis 9:20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Cuando la gente dice, me hizo milagro San Simón, ¿quién se lo hizo? El demonio. Los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Una vez alguien me hizo la pregunta, y algunas veces uno tiene que pensar y responder con sabiduría. Si alguien en su ignorancia le pide al santo Pepe Atoche y le sucede el milagro, ¿quién se lo hizo? Noten cómo estoy diciendo. En su ignorancia, la persona en su ignorancia le pide a un santo y el milagro se le concede. ¿Quién se lo hizo? ¿El diablo o Dios? ¿Qué responden ustedes? Si la persona no sabe la verdad, puede ser que Dios. ¿Sabe, hermanos, que esto se llama soberanía de Dios? Dios es soberano, que si una persona en su ignorancia no sabe, pero que es fiel con lo poco que conoce, en su ignorancia Dios puede hacer un milagro, aunque la persona le haya pedido a una estatua, a una imagen. Ahora, aquí explico algo. Cuando la persona conoce la verdad y sigue insistiendo en esa práctica, allí Dios no la toma por ignorante. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dice la Biblia, Dios, habiendo pasado por alto la ignorancia de muchos, hoy manda a que los hombres se arrepientan, ¿qué? En todo lugar. Hoy ya nadie es ignorante. Hoy ya nadie es ignorante. La gente conoce la verdad. Saben de que hoy con la tecnología por donde quiera alguien puede conocer la verdad. Hermanos, la gente sabe la verdad.
Lo que pasa es que la gente sabe qué es lo que dice. Yo le prediqué a una señora, ¿cómo se le llama a esas personas que dan catecismo? La catequista o catequesis. Gran señora catequesis. Yo le prediqué a la señora todo el mensaje adventista, usando la fe de Jesús. La señora, solo faltó que yo a la señora le diera mi cerebro en un plato. Le di todo lo que tengo en el cerebro. Y la señora le gustaba. Me costó hacer contacto con ella, pero la señora aceptó los estudios. Y cada vez que yo le llegaba a visitar, le gustaba a ella y aprendía. Y sacaba ella la Biblia católica así, grande, la Biblia que tenía la Virgen de Guadalupe y el Papa Juan Pablo II. Y yo le decía a la señora, mire lo que dice aquí la Biblia, porque la Biblia católica es más clara. Y resulta que la señora aceptó todos los 20 estudios de la lección de fe de Jesús. Y sabe, hermano, que la señora todo lo aceptaba. Cuando llegamos a los 10 mandamientos y el sábado, la señora se retorcía al ver de que eso no lo enseñaban en la iglesia a donde ella se había criado. Porque ella creía que el domingo era el día del Señor, pero en la Biblia decía, acuérdate del sábado, en los 10 mandamientos. Ella se retorcía, pero a pesar de eso, ella lo aceptaba, porque yo la forzaba a que aceptara lo que decía la Biblia. Y que dejara a un lado todo preconcepto y todo prejuicio. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice esto. ¿A quién le cree? ¿Al hombre o a la Biblia? Ella me hacía así, con algo con rogada. La Biblia creó, me decía. Y saben de que al final le digo a la señora, le hice el llamado para que entregara su vida a Cristo. Inclusive fuimos hasta con el pastor a sacarle la decisión. Pero saben de la señora lo que dijo. Claramente fue sincera ella. Y yo bien me acuerdo, y eso lo tengo grabado en mi neurona. La señora dijo así, estoy convencido, así lo dijo, oigan, estoy convencido que la iglesia adventista es la iglesia verdadera. Pero no me puedo bautizar en la iglesia adventista porque aquí me dejó mi mamá y aquí voy a morir. Estaba ebria con el vino de Babilonia. Gente que prefiere serle fiel a una costumbre de sus antepasados y perderse. La gente conoce la verdad. Y la gente sigue insistiendo en la idolatría, en esta práctica. Saben de que estamos igual que Faraón. Faraón, cuanto más miraba las plagas de Dios que caían sobre Egipto, ¿qué decía Faraón? Más decía a adorar a Horus, el dios águila. Terrible. ¿Qué otra cosa es abominación? Derramar sangre inocente. Dios aborrece quitarle la vida a alguien. Ezequiel 22 don. Ezequiel 22 don. Tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre? ¿No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre? ¿Y le mostrarás todas sus abominaciones? ¿Qué es abominación para Dios también? ¿Derramar qué? Sangre inocente. ¿Y saben algo, hermanos? Hay una iglesia que está llena, sus manos están llenas de sangre. Saben de que hay un sistema aquí en esta tierra que ha matado miles de cristianos y que la profecía dice que al final va a seguir matando cristianos, pero ya no van a ser valdenses ni albigenses, sino que se van a llamar adventistas del séptimo día. ¿Conocen ustedes alguna iglesia que hizo una gran masacre durante la Edad Media? ¿Conocen ustedes alguna iglesia que durante las mal llamadas Santa Inquisición, porque Santa no tenía nada, persiguió a la iglesia? Que la Biblia dice que la iglesia sufrió persecución bajo 42 meses. ¿Qué sistema persiguió al pueblo de Dios durante la Edad Media? Fue el papado. ¿Qué dice la Biblia? Leamos lo que dice la Biblia. Daniel 7:21, hablando del cuerno pequeño, que es otro símbolo. De paso, escuchen, hermano, el cuerno pequeño de Daniel 7, el hombre de pecado de segunda de Tesalonicenses 2, la ramera de Apocalipsis 17 y la bestia de Apocalipsis 13 es el mismo sistema con diferente nombre.
Daniel aquí no le llama ramera, le llama cuerno pequeño. Es el mismo sistema con otro nombre. Y noten qué hace el cuerno pequeño. Daniel 7:21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y ¿qué? Y los vencía. ¿Qué vencía? Los mataba. Apocalipsis 13, versículo 7. Se habla de la bestia, que es lo mismo que el cuerno pequeño. Apocalipsis 13, versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Cuáles son los santos? Los que guardan los mandamientos. Los que guardan los mandamientos. Y vencerlo. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es el periodo de hegemonía de este sistema, donde persiguió y derramó sangre de los mártires de Jesús. ¿Saben de qué la historia dice? Métanse a internet. El papado durante la Edad Media mató más de 100,000 cristianos. En ese entonces se le llamaban los albigenses, los valdenses, los hugonotes y los cuáqueros. Busquen historia. Así como son buenos para andar viendo TikTok, sean buenos para buscar información en internet. Hay hermanos que solamente pasan viendo basura de internet. Si tienen internet, busquen información, usen la tecnología para edificación. ¿Saben de qué la historia dice? Que el papado durante la media mató miles de cristianos. ¿Saben cómo lo mataba? No era que les pegaba un balazo, porque en ese tiempo quizás no se había desarrollado la pólvora. Lo que hacía el papado, usar métodos de inquisición romana, como por ejemplo el empalamiento. Por ética no les explico qué es el empalamiento, pero vayan a internet a buscar qué es el empalamiento. Vayan a buscar qué es el despertador, que por falta de ética, por ética no puedo decirles qué es eso. El despertador, la guillotina, los aserraban, a las mujeres les quitaban los pechos, a los hombres los arrastraban en caballo. Le metían litros de agua en la panza y se lo volvían a sacar y le volvían a meter otra vez el agua, a modo que la gente moría intoxicada. Lo metían en una doncella de hierro donde los incrustaban con unos garfios para que la gente se destripara. Le ponían aquí una llave aquí para que la gente se retractara, la hacían sufrir, para que la gente dijera, ya no quiero ser cristiano, voy a doblegar al sistema. O sea, por eso que se llamaba Inquisición, porque era un método de suplicio para que la gente se retractara. ¿Y saben qué dice la historia? Que los valdenses eran fieles guardadores del sábado y practicaban la reforma pro salud. Yo cuando investigué eso me quedé con la boca abierta. Con razón el papado les hizo la guerra a los valdenses, porque estos eran adventistas en la Edad Media, aunque no tenían nombre de adventistas, pero practicaban ¿qué? La reforma pro salud y guardaban el Shabbat, dice la historia. Busquen la historia. Ahora, ¿qué otra cosa es abominación para Dios? Adorar al sol y adorar a Tamuz. Ezequiel capítulo 8, versículo 14 al 16. ¿Qué es eso de Tamuz? Explico. Tamuz era un dios babilónico. Tamuz era, según la mitología pagana y las culturas y las religiones del misterio antiguo, Tamuz se le conocía como el dios sol. Era el hijo que nació de la fornicación de Semiramis con Nimrod. Se cree, según la mitología, que de esa fornicación nació Tamuz, el dios sol. Y saben de que los paganos, ¿qué día le celebraban a Tamuz el nacimiento del día del sol? Era el domingo. Pero había una época donde Tamuz resucitaba. Era el 25 de diciembre. ¿Qué celebra el mundo el 25 de diciembre? ¿El nacimiento de qué? Del supuesto Jesús. ¿Pero es el nacimiento de qué? De Tamuz, el dios babilónico. Noten que dice Ezequiel capítulo 8, versículo 14 al 16. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí que mujeres que estaban allí, ¿qué simboliza mujeres? Iglesia falsa, que estaban ahí sentadas endechando a Tamuz. Noten que las iglesias falsas, hablando en símbolos,
estaban endechando, lamentando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que esta. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, y entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente. ¿Qué sale en el oriente? El sol. Y adorando, ¿qué? Al sol, mostrándose al oriente. Por eso es que el santuario estaba en una posición donde cuando se entraba al santuario se le daba la espalda al sol. Por eso es que la ubicación geográfica del santuario estaba en contraposición con el oriente. ¿Por qué? Porque aquí vemos de que estos apóstatas israelitas están ahora volteando su espalda al santuario y mirando al sol. Están dándole culto al sol, idolatría al dios sol Tamuz. Explico. Alguien me puede decir: hermano Rafael Díaz, pero yo no conozco ninguna iglesia que adore a Tamuz. Yo no conozco a ninguna iglesia que adora al dios sol. Aquí es donde se necesita discernimiento. Quiero que respondan ustedes. ¿Cómo se dice domingo en inglés? Sunday. ¿Y qué es Sunday? Día del sol. Día del sol. Cuando la iglesia se mezcló con el paganismo en el siglo III y siglo IV, gracias a Constantino el Grande, que es un apóstata, Constantino el Grande lo que hizo es tomar el día del sol y lo mezcló con el día de la resurrección de Cristo. La gente hoy en día no está celebrando la resurrección de Cristo, sino que están celebrando el nacimiento del Dios Sol. La gente cuando guarda el domingo no están dándole culto a Dios, sino que están dándole culto al Dios Sol. ¿Quieren que me meta más profundo? ¿Quieren que me meta más a profundo de la Biblia? Amén. ¿Están preparados para oír lo que van a oír? Amén. Saben de que el culto al sol es predominante en la religión católica romana, el culto al sol. ¿Quieren que desenmascare este sistema? El Santísimo es el sol. Eso se llama la custodia, creo que así se llama la custodia. O sea, es un tipo como ventilador, es un sol. ¿De dónde tomaron eso del sol? La hostia es un ¿qué? Un sol. ¿Saben de que la mayoría de santos de la Iglesia Católica tienen qué? Un sol. Mire qué interesante. Lo tomaron de las religiones de misterio antiguo. El culto al Dios Sol. Cuando vamos a una iglesia católica, a un templo católico, vamos a ver imágenes del sol por todos lados. Culto al sol. Porque el catolicismo romano es la Babilonia mística del Apocalipsis. Pero para que no despierte sospechas en el mundo, tiene rostro como de cristiano. Pero todo lo que vemos en el catolicismo proviene del misterio antiguo Babilonia. Lo que antes eran dioses, se les puso hoy ¿qué? Santos. El día de Tamuz, 25 de diciembre, se le puso ¿qué? El nacimiento del Mesías. Noten, todo está mezclado con el paganismo. Babilonia, por eso es que dice misterio, porque la gente no puede entender eso. Esta verdad solamente ha sido revelada al pueblo de Dios. Para el mundo que esté embregado con el vino de Babilonia es un misterio. Todo tiene que ver con el Dios Sol. Saben de que esta semana mal llamada Santa, yo le llamo Semana Zángana porque la gente se va a las playas a andar con bikinis y andar en borracheras, se llama Semana Zángana. Saben de que esto proviene de la adoración al Dios Mitra, la resurrección del Dios Mitra. Se creía de que Mitra había muerto y también resucitaba. Saben de que la mal llamada Semana Santa, ¿qué es lo que se come? Solamente se come pescado con huevo. Era lo que practicaban las religiones de misterio antiguo en honor al dios Dagón, el dios Dag, el dios pez. Pero la gente no entiende eso. La gente, inclusive, la gente cree de que esto uno se lo inventa, pero como no leen ni estudian, la Babilonia del Apocalipsis es un símbolo del sistema católico romano. Las hijas rameras, ¿quién representa? Las hijas rameras representan a todas las iglesias evangélicas
que siguen la doctrina de la madre, especialmente ¿cuál es doctrina? La inmortalidad del alma y la santidad ¿qué? Del domingo. Por falta de tiempo también no podemos hablar un tema de la inmortalidad del alma, que es otra herejía, que prepara el camino para el espiritismo, la inmortalidad del alma. ¿Qué otra cosa es abominación? Comer cerdo y comer comidas inmundas. Deuteronomio 14, versículo 3, y después nos pasamos al versículo 8. Deuteronomio capítulo 14, versículo 3, y después nos pasamos al versículo 8. Nada abominable comerás. Pregunto, Babilonia dice que podemos comer cualquier cosa, que lo que dentro no contamine el hombre, y tuerce en la Biblia. Saben de que yo me encanta platicar con ellos, hermano. Cuando un católico o un evangélico llega a la casa, ya no vuelve a llegar. Porque me puedo de memoria todos los versículos que tuercen. Y cuando ven que yo se los explico en su contexto y de la manera correcta, se retuercen. Porque ellos lo que hacen es aprenderse de memoria los versículos que tuerce Luis Toro para ir a evangelizar. Pero ellos tienen miedo de llegar a una casa. Y mira, se me acaba de venir una información. ¿Quieren esta información? Una vez platicando con un sacerdote, ¿saben qué es lo que me dijo? A nosotros nos dicen de que las sectas más peligrosas que existen en el mundo son los adventistas. Pero, me dijo el sacerdote, de todas las iglesias existentes, protestantes en el mundo, los que más estudian la Biblia son los adventistas. Por eso es que los católicos tenemos miedo de platicar con un adventista bien formado. ¿Saben la verdad? Babilonia, ¿qué es lo que dice? No, hermano, eso era para el tiempo antiguo. Hoy podemos comer cerdo, podemos comer lagartijas, podemos comer chorchingas, los chuchón. Dios dice que lo que dentro no contamina el hombre. Y tuercen el texto. Cuando Cristo dijo lo que dentro no contamina el hombre, estaba hablando de lavarse las manos ceremonialmente. No está hablando de comidas inmundas. Lavarse, comer sin las manos, sin lavarse ceremonialmente, no está hablando de aseo. Eso no contamina al hombre, sino lo que sale. Pero ellos tuercen el versículo y dicen, ve, allá habla de comer chucho. Así tuercen la Biblia. Babilonia no respeta la alimentación. Babilonia dice que hoy podemos comer cerdo, podemos comer cualquier cosa. ¿Qué es lo que a la gente le gusta más hoy en día? Las pupusas de chicharrón. Le gusta la fritada. Y la gente, mire hermano, la gente como está endemoniada y saben de que el diablo está matando a la humanidad con las comidas inmundas. Saben de que yo tenía un amigo que él destazaba cerdo. Y saben que cuando destazaba cerdo, sin ninguna mentira, yo mido 1,89, soy alto, yo mido 1,89. Y las lombrices que le sacaba a los cerdos eran al porte mío. Y esas lombrices no las botaban, las molían junto con la sangre para hacer ¿qué? Moronga, lo que la gente le llama lucha libre. Y a la gente le gusta eso. Y si usted le pregunta a un católico o a un sacerdote, mire, ¿es pecado comer cerdo? No, hombre, eso fue para el tiempo antiguo. Babilonia no hace distinción entre lo santo y lo profano. No hace distinción entre lo limpio y lo inmundo. Nada abominable comerás, ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mano rumia, o será inmundo. La carne de estos no comerás, ni tocaréis sus cuerpos muertos, porque son inmundos. Babilonia come cualquier cosa, porque ellos practican abominación. Comer comidas dañinas para la salud es abominación. ¿Se acuerdan la primera noche que dije que por eso es que el mensaje del primer ángel dice, dale gloria? Porque es un mensaje que lleva también que predicar la reforma pro salud, llamar al mundo que se alimenten correctamente para que no mueran de tanta enfermedad. La gente está muriendo de cáncer, de diabetes, de un montón de enfermedades que ni los médicos no saben qué es, porque la gente está comiéndose lo que le ponen enfrente. ¿Saben de que la gente dice, hermano, si
El cerdo es riquísimo, dice. Los tamales con manteca de cerdo es riquísimo. El diablo, mire cómo es el diablo. Y yo les digo, usted dice que el cerdo es rico, pero ¿por qué no se come un chucho? Dos chuchos que andan aguacateros, ¿por qué no lo come? En la China ya los comen. Hay chuchos que ahí acabo de ver 2 chuchos. Eso no estuvieran ya en la China, ya lo hubieran comido. Allá comen los gatos, los tacuacines, todo. Hasta la cucaracha y los alacranes. Pero hablemos de acá. La gente que dice que el cerdo es rico, ¿por qué no se comen los chuchos? Les aseguro que un chucho es más limpio que un cerdo. Pero la gente es asqueroso con los chuchos y con los cerdos, ¿no? ¿Están conmigo? Mire cómo están embregados con el vino de Babilonia. El cerdo es la comida más dañina. ¿Saben de que Babilonia se caracterizaba por eso? La Babilonia de Daniel, de Nabucodonosor. ¿Saben por qué Daniel no quiso contaminarse con la comida del rey? 2 cosas. Porque era comida sacrificada a los ídolos y porque era dice los historiadores, eso lo corrobora Flavio Josefo y Tácito, y lo corrobora Herodoto y Genofonto, 2 historiadores griegos. Dice que la comida preferida, el platillo preferido de Babilonia era el cerdo. ¿Saben de que Antíoco Epífanes, un rey seleucida, cuando profanó el templo en la época de los macabeos, saben de que en el santuario, en el altar del incienso donde sacrificaban cordero, mató un cerdo? Porque óigame bien, el cerdo es el jamón del diablo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? ¿Qué es lo que hicieron los demonios? Mándalos ¿dónde? Donde los cerdos. Babilonia no hace distinción entre qué, entre lo santo y lo profano, entre qué, lo limpio y lo inmundo. Ahora, ¿qué otra cosa es Babilonia? ¿Qué otra cosa es abominación para Dios? Y con esto termino. Consultar a los muertos y practicar cualquier tipo de brujería o hechicería. ¿Qué es lo que hace la gente cuando una persona se muere? ¿Le hacen qué? Novenario. ¿Y cabo qué? ¿Para qué? Para que la gente salga de qué? Del purgatorio. ¿Y los niños salgan de dónde? Del limbo. ¿Y se vayan para dónde? Puro espiritismo. Pura brujería. Y cuando un niño se muere, ¿qué es lo que hacen? Van a recogerlo con una rama para recoger ¿qué? El espíritu. Puro espiritismo. Prácticas abominables para Dios. Bíblicamente, la persona se le predica cuando está muerta o cuando está viva. Dice el dicho, el muerto al hoyo y el vivo ¿qué? Hoy que están vivos aquí ustedes les estoy predicando, ya cuando estén muertos, ¿para qué? Eso del purgatorio, otro tema, tengo otro tema, hermano, donde de pedazo viene el origen del purgatorio y cómo esa enseñanza contradice el evangelio. Pedirle a María y a Romero. Terrible, hermano. Ir a la brujería. ¿Qué es lo que hace la gente cuando dice, mire, tenemos un sapo en la panza? ¿Dónde van la gente? ¿Ah? Me hicieron mal. O cuando dice, fíjese que saqué al niño y en el bus me lo vieron. ¿Y viene con qué? Con ojo. ¿Y la gente va a parar dónde? Donde los curanderos. Y hay cristianos también que dicen que creen en Dios y andan en eso. Eso es abominación para Dios, andar metido en los brujos. Los brujos y los hechiceros, los que practican esas cosas, han vendido su alma al diablo. Y todo temprano el diablo los va a matar. El diablo no te da algo si no le das algo a cambio, hermano. Eso olvídese, el diablo pide tu vida. ¿Qué dice la Biblia? Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero. ¿Qué es eso? Todos los juegos de azar, chibón,
naipen, la barajan, la lotería. Esas cosas un cristiano no tiene que practicarlas. Chiviar, andar en los, ¿cómo se llama eso? Donde hay una ruleta que le dan vueltas y ganan dinero. En los casinos. Eso es espiritismo. Ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Es abominación. Porque es abominación para que Jehová cualquiera que haga estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ¿qué? De ti. ¿Conocen ustedes alguna iglesia donde practica prácticas espiritistas? Sí, ustedes saben cuál iglesia es. Ahora, ¿cuál es el mensaje del segundo ángel? El mensaje del segundo ángel dice: ha caído Babilonia por dar de beber vino de su fornicación, falsas prácticas, falsas doctrinas, enseñanzas diabólicas, enseñanzas que atacan el evangelio. Pero el mensaje del tercer ángel no se queda allí. ¿Sabe qué dice? ¿Cuál es el objetivo del mensaje de los tres ángeles? ¿Predicarle a la gente solo la verdad? ¿O tiene un trasfondo más profundo el mensaje de los tres ángeles? Es llamar a la gente de ¿qué? Que salga de Babilonia. ¿Qué dice Apocalipsis 18, versículo 3 al 4? Apocalipsis 18, versículo 3 al 4. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Con quién? Con Babilonia. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Y oí una voz del cielo que decía: crean la verdad, pero quédense allí. No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Salir. ¿Saben de qué esta tipología viene de una? El libro de Apocalipsis, como dije, tiene más de 1000 referencias que vienen del Antiguo Testamento. ¿Saben de qué esta tipología viene de muchas historias? De la salida de Abraham de Ur de los Caldeos. También viene como Dios, a través de Ciro, el persa, sacó a los judíos de Babilonia, que estuvieron cautivos 70 años. De ahí proviene también esta tipología, salir de ella, pueblo mío. Pero también esta tipología proviene de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan de una mujer una familia que salió de una ciudad impía? Amén. ¿Se acuerdan? Amén. Salió de Sodoma y Gomorra Lot, la mujer de Lot y sus hijas. Pero dice que la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. ¿Qué podemos aprender de eso? Y si lo conectamos con la salida de Babilonia, ¿por qué Dios convirtió a la mujer en estatua de sal, a la mujer de Lot? ¿Por qué? Alguien superficial puede decir porque miró hacia atrás, pero hay algo más profundo en eso. Pregunto, una cosa es salir físicamente de un lugar y otra cosa es que mi corazón salga de ese lugar. En otras palabras, la mujer de Lot salió el carapacho, podemos decir así, salió el bulto, pero su corazón ¿dónde quedaba? En Babilonia. Cuando la Biblia dice salir de Babilonia, está diciendo que salgamos de las falsas prácticas de Babilonia y que salgamos del lugar de Babilonia. Amén. No podemos quedarlos allí. Si usted está escuchando este mensaje y sigue estando allí mismo, el castigo será mayor. Amén. Porque dice la Biblia: mejor no me hubieses conocido. Mire que esto es peligroso del evangelio. Si usted después de conocer la verdad dice: aquí me voy a quedar, va a ser peor. ¿Saben por qué dice? Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. ¿Es un mensaje de vida o muerte? ¿Es necesario predicar este mensaje, advertir al mundo? Amén. ¿Es evangelio esto? Amén. Sí. Salid de ella, pueblo mío. Salid como, en todos los sentidos. Y saben, hermano, me voy a meter en agua caliente. Estos temas son tan profundos que yo quisiera predicar toda la noche, pero no hay tiempo.
Saben, hermanos, que esto también puede aplicar a nosotros como adventistas del séptimo día. Amén. Podemos estar en la iglesia, pero nuestro corazón puede estar, podemos hacer al revés. Podemos estar con el corazón en Babilonia, practicando cosas de Babilonia. Saben de que hay cristianos que conocen la verdad y cuando viene una tradición de la iglesia católica siguen la costumbre de Babilonia y perteneciendo a la iglesia. Es lo mismo que el mensaje cae para ellos, dice salir de Babilonia. Viene ¿cuándo es que coronan los muertos? El 2 de noviembre allá andan cristianos coronando muertos. El 25 de diciembre. Viene el 25 de diciembre, ahí andan hermanos enloquecidos. Van hasta mutichar. ¿Saben qué es mutichar? Para ir a comprar los estrenos y para ir a comprar el pavo, porque según ellos van a ser el niño de Dios, no se dan cuenta que van a ser Tamuz. Amén. La Biblia guarda silencio, no se sabe cuándo Cristo nació. Se aproxima que nació entre septiembre y octubre, un aproximado, pero no dice la fecha cuando nació. Pero la gente dice, estamos celebrando el 25 de diciembre porque están embriagados con el ¿qué? Con el vino de Babilonia. Podemos estar aquí en la iglesia nosotros, podemos estar en la iglesia correcta, en el lugar correcto, pero eso no me garantiza la salvación a menos que saque a Babilonia dentro de mí. Amén. Este mensaje es para nosotros, dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Y saben de qué esto pasó con Abraham? ¿Saben que dice la Biblia que Abraham vivía en Mesopotamia? Otro nombre dado a Babilonia, Ur de los Caldeos. ¿Por qué Dios le dijo a Abraham salir de Babilonia, de la tierra de tu parentela? ¿Por qué Dios le dijo a Abraham? Porque Abraham está en contraste con los de la torre de Babel. Porque de Babel proviene la palabra Babilonia, confusión. Pero ese es otro tema, hermano. Hermanos, yo sé que han entendido, yo sé que estos temas son profundos. Yo creo que en este tema me he tardado más, pero lo amerita. Amén. Yo sé que han aprendido, hermanos. ¿Cuánto han aprendido? Amén. ¿Han comprendido qué es Babilonia? Amén. Ok, hermanos, para mí ha sido un privilegio y gracias a nuestro Dios porque Dios estuvo aquí con nosotros. Lo creo por fe de que Dios nos acompañó en la predicación de su palabra. Así que vamos a cantar para terminar. Oramos. Ok. Vamos a orar, hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar. Oremos. Gracias, Padre eterno, porque nos permitiste escuchar esta palabra viva y eficaz. Gracias porque en esta comunidad se está predicando los mensajes de los tres ángeles y la verdad presente. Amén. Hemos descubierto quién es Babilonia y lo que practica Babilonia. Ahora, Señor, queremos de que nos ayudes a salir de Babilonia si es que estamos allí. Bendice a las personas que están escuchando este mensaje, que ellos puedan hacer una decisión para que salgan de Babilonia. Porque después de conocer la verdad, siguen en Babilonia, van a recibir las plagas. Gracias, Señor, porque estos mensajes, aunque parezcan mensajes de odio para el mundo, pero son mensajes de amor y de misericordia. Amén. Porque no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Gracias por todo, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y los esperamos mañana.